Hola, ¿cómo va gente gentarda? Acá les habla Maida Poix y les quería hacer este videíto, les quería hablar de cómo hice mis personajes y su historia rara, rarísima. Pasó que en junio me la pasé dibujando mi primer cómic publicado. Y ahora, septiembre, lo vuelvo a publicar, pero en español. Y llevándolo al español y volviéndolo a publicar, lo releí mucho y dije, pero qué carajos hice. Qué historia más deforme, más rara. Y de los personajes sé que podría dar mucha más data y no lo hice. Así que por eso quiero hacer este tipo de videos hablando mientras ven el proceso de los dibujos. Y bueno, acá vengo a aclarar algunas cosas porque seguro que varias personas están confundidas ahí en mis redes sociales, en plan, ¿quién es esa bruja? ¿Qué es esa Lorraine? ¿Qué caranchos es esto? Así que bueno, vamos a hablar un poco de dónde sale esta historia. Bueno, cuando yo tenía unos 17 años, sí, 17 años, en el 2014, estaba terminando la secundaria, faltaban un par de meses para que vaya a Bariloche, o no sé si ya había ido. Y yo estaba leía bastante Wattpad, ¿no? Y me pintó la escritora y dije, vamos a escribir una pequeña historia. Esa historia se me ocurrió un día dejando volar mi mente mientras escuchaba una canción llamada Jarrón de Sanguijuelas de Emily Antum. Esa canción es completamente instrumental y lo que más se escucha es un violín eléctrico increíble. Lo pueden buscar, creo que en YouTube está. Y mientras yo escuchaba esa canción se me venía a la mente una princesa, unas cosas siniestras, gusanos, cosas así. Y dije, voy a escribir esas cosas. Y empezaron a salir unas cosas interesantes y otras que nada que ver y quedaron en el olvido. Pero bueno, la primera versión de Jarrón de Gusanos parte de ahí. Año 2014, Wattpad y unas ideas locas. Entonces empecé a escribir la primera versión, que tiene sus cosas interesantes y algunas que otras cosas se mantuvieron con el tiempo. Es decir, que cosas que nacieron en el 2014 quedaron en el guión de la historia que yo les presenté este año 2020. Pero cuando se me dio por retomar ese proyecto, muchos años después, cambió el 95% de las cosas. Borré muchísimas cosas, saqué personajes, agregué personajes, saqué escenas, agregué objetos, escenarios, volví a agregar personajes. Está pasando de todo con esa historia y cada vez que la complejizo más y más y más, me acuerdo de, carajo, esto solo empezó con lo que escuché un día ahí boludeando con una canción. O sea, no puede ser que empezó con esa gotita en medio del mar y terminó haciendo una ola, digamos. Igual esa ola medio que no llegó a ningún lado por ahora. Estoy muy solita en redes sociales, háganme el aguante. Bueno, pensé que me iba a costar llenar los 10 minutos hablando, pero veo que esto me está gustando y va a dar para algunos videos más. Así que voy a ir un poquito al grano.
cómo hice mis personajes, pero me voy a referir solo a esta mini historia. Resulta que yo tengo muchas historias más. Y muchas cosas tienen que ver con muchas otras cosas en las historias. Entonces, yo tengo como si fuera una base que digo, esto es para este tipo de personaje y esto es para este otro tipo de personaje. Es decir, si a mí se me viene a la mente una historia en la que la protagonista es una sinvergüenza, por así decirlo, digo, listo. Esta es recontra Mika, por tirar un nombre, ¿no? Entonces es como que yo ya tengo seteado en mi cabeza, uy, esta es Mika, uy, esta es Diana, esta es Caria, este es Matt. Entonces cada vez que hago una historia, digo, a este personaje le quedaría perfecto que fuese una Mika. Entonces a mí me pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque mis personajes base, por así decirlo, empezaron a aparecer en mi cabeza. Suena returbio. Pero sí, empezaron a aparecer en mi cabeza allá por el 2009, cuando yo tenía 12 años. Entonces hacía algunos dibujos vagos y yo pensaba muchísimo en el diseño de estos personajes. Y hasta el día de hoy lo sigo desarrollando. Es decir que más de 10 años después les sigo dando profundidad a esos personajes en mi cabeza. Ahora creo que empieza a haber mayor dimensión de que tengo unas cuantas historias sobre estos personajes, ¿no? Pero bueno, una vez que tengo esos personajes base, es como que ya sé qué tipo de cosas se dirían, qué tipo de discusiones tendrían, qué tipo de reacciones de sus rostros tendrían ahí, como están viendo a Lorraine. Bueno, yo tengo un personaje de base para Lorraine que no les voy a decir quién es, porque sería un spoiler. Pero con el tiempo y con el correr de los videos y del cómic van a entender muchísimo más de qué les estoy hablando. Les voy a contar algo. Para que los personajes intenten funcionar bien a lo largo de la historia, lo que hago es tener en cuenta que a las personas nos cambia el contexto. Es decir, uno en esencia es de X manera. Pero si a ese uno lo ponemos en un entorno amoroso, se va a comportar de una manera. Ahora, si a ese uno, tenga la esencia que tenga, lo ponemos en otro tipo de contexto, tal vez más hostil, va a tener otras reacciones, le van a cambiar algunos rasgos de la personalidad, puede cambiar mucho su opinión sobre cómo ve al mundo, sobre cómo ve a sus semejantes. Se hacía, no sé qué. Pero bueno, se entiende lo que digo, ¿no? Trato de tener en cuenta el contexto. Yo creo que a medida que vayamos viendo el cómic y otras historias en las que puedan aparecer estos personajes, van a entender de lo que hablo. A mí me interesa, con este dibujo, por ejemplo, que la gente note que Lorraine está loca. Está re loca. Pero bueno, sí, es un monstruo, es mala. Pero conserva humanidad, pero sobre todo es muy emotiva. Es muy visceral, es muy visceral. Y bueno, con este dibujo intento representar mucho de eso de mi querida Lorraine. Encima este dibujo a mí se me vino a la mente porque estaba traduciendo partes del guión y dije, no manches, tanto lloraba, pobrecita.
Entonces me la imaginé así, en estilo semi-realista, medio realista, y dije, vamos, vamos a retomar pintura digital y vamos a hacerla, a ver qué pasa. Y el resultado, la verdad que odié mucho el dibujo. En el proceso al dibujo lo odié un montón. Pero cuando estaba llegando a esta parte, cuando estaba bastante avanzado, dije, guarda, 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 guarda. Quién te dice que no termina siendo un dibujo decente? Después lo volví a mirar, invirtiendo la imagen como están viendo, y lo volví a odiar. ¿A quién no le pasó, no? Bueno, más allá de eso, ahora quiero que hablemos en cuanto a lo deforme de la historia que publiqué el mes de julio. Por favor, la volví a leer porque la estoy publicando en español. Y reconozco lo deforme y confusa que es. Pero ojito, ojota, cuando estaba haciendo el guión, estaba siendo plenamente consciente y haciéndolo a propósito de que sea confusa, porque quería que pensemos todos juntos. ¿Qué onda? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esa esfera que lleva a Lorraine en el bastón? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué tantos cambios de escenario bruscamente? Todo tiene un porqué. O sea, el efecto que yo quería causar con todo eso era que todos se pongan a armar teorías. Así que en sus cabecitas digan, ¿puede ser que esto más esto sea igual a esto? ¿No? Cosas así quería yo. Y gracias a Jebus, varias personas me dijeron que les sucedió eso leyendo la historia, así que objetivo logrado, estoy muy contenta. Pero bueno, ahora estoy trabajando en el proyecto que sigue, que viene a ser la historia completa, es decir, la historia que publiqué en junio en inglés, julio, era un piloto de 5 episodios breves. Yo ahora estoy trabajando en la continuación, que sería toda la historia completa y extendida, ¿no? Y esta vez quiero que sea también confusa, que sea un poco, que esté medio en acertijo, que esté todo medio en clave. Bueno, no todo, pero varias cositas. Así que van a tener que animarse, leer conmigo, pueden preguntarme cosas. Díganme qué opinan, díganme todo lo que piensan. De los dibujos, de la historia, si odian a Lorraine, si aman a Lorraine, si odian a Caria, si les parece tonta o si la quieren también como yo. Pero bueno, quiero que sea un acertijo, pero que se entienda, ¿no? Dentro de todo. Que sea disfrutable, va. Así que bueno, gente, gracias por acompañarme con el proceso de este dibujo y espero estar subiendo más procesos así y seguir hablándoles porque la verdad que quedaron varios temas afuera de este video. Los tengo acá anotados y wow, esto fue más entretenido de lo que pensaba. Y la verdad que lo estoy alargando un montón. Chau, gente. Besitos, buenas noches y cuidado con los gemitres de tortuga.